máxima expectativa. Venezuela afirma que ya liberó a 116 presos. ¿Qué pasará con los argentinos? Bien, estamos en vivo y en directo en Caracas, comunicación con Ibrahim López, periodista en el lugar. Ibrahim, gracias por atendernos en este momento. ¿Qué es lo que está sucediendo? Estamos viendo imágenes de lo que está pasando en la frontera, pero ¿qué es lo que pasa fronteras adentro? ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento, Ibrahim, con respecto a la liberación de los presos? ¿Qué es lo que está sucediendo, Ibrahim? Carlos, Liliana, un gusto saludarlos Igual. desde Caracas. Actualmente el Ministerio de Servicios Penitenciarios afirmó que se habían liberado 116 presos políticos en las últimas horas. Esto es algo que no se ha podido comprobar de manera independiente. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos que han seguido este proceso de cerca aseguran que son muchísimo menos, que son al menos 41. Sí se sabe que durante la mañana de este lunes se liberaron 14 personas en el centro penitenciario del Rodeo, 14 hombres, entre ellos un italiano de nombre Alberto Trentini. En ese sitio es donde está el gendarme argentino Nahuel Gallo, de quien no se tiene información hasta este momento. 9 personas más fueron liberadas en un centro de detención femenina, 9 mujeres, en el centro de la Crisálida. Sin embargo, esto, digamos, ocurrió, se sabe también que ocurrió en la madrugada. Les podemos comentar que desde las 4 de la mañana había colegas apostados a las afueras del centro de detención del Rodeo y sin embargo no vieron a ningún preso político salir. Esto es porque probablemente los hayan sacado por otro sitio para evitar hacer, digamos, escándalo o que los pudieran grabar o que hubiera imágenes de esto que estaba ocurriendo. Ahora, Ibrahim, por otro lado, desde el foro que controla y que habla mucho en los casos de los liberados y tiene listas y más, dicen que no es así, que realmente no coincide lo que dicen desde el gobierno a lo que realmente se ve en las calles o se habla con los familiares con respecto a esas libertades. Es correcto, el Ministerio de Servicios Penitenciarios afirma que fueron 116, lo que se ha podido comprobar es que son por lo menos 41, es una cifra bastante menor a la informada de manera oficial, pero esto, insistimos, esto puede ocurrir porque muchos presos políticos los han sacado, digamos, no por la puerta principal de donde estaban detenidos, sino por puertas aledañas, de manera que no puedan ser vistos por periodistas o por las personas que están apostadas afuera esperándolos. Pero los familiares, ¿no? No, pero porque en el rodeo, en la puerta del rodeo, en las afueras del rodeo, Ibrahim, había muchas personas esperando la salida de estos detenidos. Y sin embargo, los sacaron por otro lugar. Es correcto, eran 48 horas aproximadamente de vigilia que había en el rodeo, había personas apostadas allí, los colegas llegaron muy temprano, llegaron a las 4:30 de la mañana, hora de Venezuela, y sin embargo no pudieron ver a ninguno. No obstante, estos 14 que yo les refiero sí fueron, digamos, verificados y validados por 2 organizaciones que garantizan los derechos humanos, como son el Foro Penal y Provea. Ellos pudieron confirmar esto de manera independiente. Ahora esos 14, se suman a los 11 del fin de semana, del viernes. Es decir, 14 más 11. Pero ¿no deberían dar una lista o no hay una lista como para corroborar a esos 100 y pico que se creen? Lo que pasa es que hay un tema que tiene que ver con reconocer o no reconocer si son presos políticos o no. Pero no dan información de algunos y sí de otros. Ahora, Ibrahim, vos hablabas de un italiano. Es importante la liberación de esta persona, de este italiano, porque habla con respecto a una organización vinculada a los derechos humanos. ¿Es así? No, lo que quiero decir es que las organizaciones que garantizan derechos humanos o que velan por los derechos humanos en Venezuela, que están siguiendo de cerca este proceso, sí corroboraron que este italiano de nombre Alberto Trentini fue liberado y él se encontraba, digamos, detenido allí en la cárcel del Rodeo, que es una cárcel para presos comunes. Esto hay que decirlo, ¿no? Es, digamos, donde tienen a los presos políticos que son, por decirlo de alguna manera, aunque suene muy mal, de menor valor para el gobierno venezolano. Claro. Pero la liberación del italiano, mira vos. ¿Por qué es importante que hayan liberado a esta persona italiana? ¿Por qué estaba detenida? No se conoce exactamente por qué estaba detenido el ciudadano Alberto Trentini. Hay personas de los cuales se tiene registro, que han pasado por frontera para hacer turismo o que han llegado en vuelos internacionales y han sido
detenidos. Hay organizaciones defensoras de derechos humanos que aseguran que esto es, digamos, parte de una estrategia del gobierno nacional para tener, digamos, algún tipo de ventaja en negociaciones internacionales. Bueno, Porque pero cuando hay que demostrarlo, Claro. digo, no es tan fácil, ¿no? Y además cuando se habló del tema de la liberación de los españoles, la primera tanda de liberados, se habló de España por una negociación de Rodríguez Zapatero, el ex presidente de España, del Partido Socialista Obrero Español. Sí, ahí hubo una negociación. Se habla muy fuerte de una negociación del gobierno o a través de Rodríguez Zapatero del gobierno de España para seguir la liberación porque España se manifestó y se ofrece como mediador en este conflicto. Pero no era el caso de los italianos. No era el caso de los italianos. Ya vi, pero este es el segundo, sería el segundo italiano. El segundo italiano. Igual Uno salió en la primera. Sí, y quiero remarcar, Ibrahim, si esto tiene que ver, que la mayoría de los liberados sigue siendo europeo entonces, porque latinoamericanos en realidad no se ven. Así es. Los 3 argentinos no se sabe nada. De ellos todavía no se sabe nada. Bueno, es evidente la tensión que existe entre el gobierno venezolano y el gobierno argentino. Esto pudiera responder a esa situación, a que no los hayan querido liberar. Hay que entender también que este proceso de liberaciones ha pasado, digamos, por una resistencia interna dentro del chavismo que es importante, ha dilatado el anuncio que hiciera el presidente de la Asamblea Nacional. No hay consenso dentro de la estructura de la coalición gobernante sobre estas liberaciones. Primero porque es un reconocimiento que había presos políticos en Venezuela y en segundo porque las personas, digamos, el líder que maneja los servicios de seguridad pues digamos, tiene resistencia, no quiere liberar a los presos políticos. Bien, y estamos hablando también de Jorge González, el hermano de Daisy González, la presidenta, que es el presidente de la Asamblea Nacional, o del Parlamento venezolano. Ahora, hay un dato. Brasil acaba de, ayer, anunció que no representa más a la Argentina. Recordemos que cuando fue el conflicto de Nahuel Gallo, Argentina retira su embajada, se retiró, no la retira, sino que se retira de toda negociación con Venezuela, y todas las personas que estaban en la embajada argentina pasan a depender de la embajada brasileña. Brasil se retira, y la que toma ahora, el país que toma la representación argentina en Venezuela es Italia. A esto tiene que ver quizá, por eso te preguntaba lo del italiano, tiene que ver quizá porque Italia está negociando liberar a los argentinos como si fueran italianos. ¿Esto se dice ahí también? Esa es una información que no manejamos hasta este momento, no se maneja ni siquiera de manera extraoficial, no pudiéramos confirmar o rechazar esa tesis. Es una posibilidad que esto esté ocurriendo, pero no lo sabemos con certeza, Carlos. Bien, ahora se está hablando también con respecto a una reunión muy importante, una cumbre entre Trump y la presidenta de Venezuela, con Daisy. Pero no se habla del lugar, ni Estados Unidos ni Venezuela sería el encuentro. Puede ser Curazao, una de las opciones, pero ni en Venezuela ni en Estados Unidos. ¿Qué se sabe con respecto a esto en el lugar? Se sabe, por ejemplo, que hay mucho descontento entre las filas, entre los seguidores del chavismo. Ha sido muy difícil explicarles a los venezolanos que siguen al Partido Socialista Unido de Venezuela la manera en que se está manejando ahora la política exterior en Venezuela, que luego del ataque o del bombardeo se hubiera decidido abrir la embajada de Estados Unidos en Venezuela, que se estuviera realizado esa rueda de negocios importantísimos, el tema de las inversiones. Entonces ha sido difícil explicarle por supuesto, a los chavistas, a la base dura que todavía aún queda en el país, esta manera de aproximarse a Washington. Bien. Ibrahim, te quiero preguntar sobre el encuentro, si se ha hablado o qué repercusión tuvo del encuentro del Papa con Corina Machado en las últimas horas, además previo a que el Papa también viaje a Estados Unidos, ¿no?, a reunirse con Trump. ¿Cómo lo vieron? Bueno, ha sido una sorpresa para los venezolanos, no se sabía, digamos, de manera extraoficial, tampoco se rumoraba que María Corina Machado se fuera a reunir con el Papa León XIV, sin embargo fue muy bien recibido. Esto es, digamos, un gesto importante de reconocimiento por parte del Vaticano hacia la líder de la oposición venezolana. Sabemos que aquí en Venezuela, digamos, hay otros factores o otros sectores que suelen llamarse de oposición que no reconocen a Machado como la líder de la oposición, que sienten rechazo por ella. Entonces yo siento que esto es un espaldarazo que se le da a esta dirigente política, la Premio Nobel de la Paz.
Ibrahim, mientras nosotros estamos charlando, estamos viendo las imágenes que la frontera. Ese es el helicoide. La mayoría de los detenidos que habla el chavismo están en ese lugar. Iba a ser un shopping, ese es el helicoide. Esto es lo que estamos viendo, este es el helicoide, en el pleno centro de Caracas. Ahora, también veíamos la frontera. Ibrahim, veíamos la frontera. Cada vez más venezolanos cruzan a Colombia para comprar remedios y además remedios y alimentos. ¿Por qué? Es un tema relacionado más bien con la economía, con el tipo de cambio. Cruzan hacia Cúcuta las poblaciones que están, por supuesto, en la zona fronteriza o hacia Maicao, si es en el estado de Zulia. Hay varios puntos de la frontera, está el puente de Tienditas. Tiene que ver mucho con que es más económico comprar en Colombia que comprar en Venezuela, principalmente porque hasta ahora, esto es responsable decirlo, que la situación de abastecimiento en Venezuela funciona con normalidad. Decía el presidente de la Cámara Farmacéutica Venezolana hace algunos días que Venezuela tiene stock, tiene mercancía de medicinas para 90 días. Y la presidenta interina, la presidenta encargada, decía también que había alimentos para 111 días. No hay filas en los comercios donde se compra alimentos, tampoco en las farmacias. Hubo sí el primer día, el 3 de enero en la mañana y el 4 de enero, por un tema de nerviosismo, sí se agotaron los stocks de mercancía esos días, pero luego se normalizó. Bien, y qué te quería preguntar también sobre el tema de lo que se está hablando del control de las calles, ¿no? Nos decían muchos venezolanos que no salen con el celular por temor, porque ahora a lo que se persigue es a esto, al celular, que los agarran, los observan, los vacían, porque parece que hay otro tipo de persecución. ¿Esto se ve o no se ve realmente? Sí se ve, Lucía. Se sabe que los grupos de civiles armados que se han denominado colectivos acá en Venezuela están desplegados en distintos puntos de Venezuela, no solamente de la ciudad capital, pero principalmente de la ciudad capital. Hay que entender algo, Lucía, Carlos, Sí. y es que en Venezuela en este momento está vigente un estado de excepción. El nombre es Decreto de Estado de Conmoción Externa. Este estado de excepción suspende las garantías constitucionales y además de eso, en el artículo 5, este estado de excepción, digamos, ordena a las fuerzas de seguridad a buscar y encontrar y perseguir a las personas que hayan tenido relación con el ataque de Estados Unidos o con el bombardeo de Estados Unidos del 3 de enero. Entonces, digamos que estos grupos pudieran estar amparados en este estado de excepción, en la suspensión de garantías y, por supuesto, sobre todo en el artículo 5, que es muy explícito sobre este tema. Bien, Ibrahim, ¿qué se dice con respecto a Nicolás Maduro? Porque estamos hablando, Daisy dijo, voy por Nicolás Maduro, voy a liberar a Nicolás Maduro. Dijo, va en la negociación con Trump para Nicolás Maduro y a su esposa. Bueno, yo te puedo decir, Carlos, que efectivamente en la base dura del chavismo existe la expectativa de que Nicolás Maduro pueda regresar a Venezuela. Es, digamos, una expectativa creada desde el discurso del gobierno nacional y del partido de gobierno. Sabemos que es algo que no se ajusta a la realidad, que es algo muy poco probable que ocurra y el grueso de la población, la mayoría de la población, sabe que esto no va a ocurrir. Pero Maduro podría volver, pero no como presidente. Es decir, bueno, la negociación sigue Daisy a cargo del gobierno nacional y Maduro, para decirlo de alguna manera, se retira. ¿Puede suceder? Difícilmente, porque el expediente es lo que entendemos de lo que hemos leído, del contexto internacional, que el expediente de Nicolás Maduro no solamente se fundamenta en cargos de narcotráfico y de apoyo financiero y logístico al terrorismo, hay otros muchos cargos. Ese expediente no digamos, se hizo en los últimos 10 años, es un expediente que tiene por lo menos 20 años. Escuchábamos a un agente de la DEA, de la agencia que decía que ese expediente se comenzó a armar en el año 2001, cuando era canciller todavía del presidente Hugo Chávez. Difícilmente pueda encontrar una manera de salir del sistema judicial estadounidense. Bien, Ibrahim, gracias por habernos atendido, es muy generoso de tu parte. Hay información de último momento. Carlos, Lucía. Hasta luego. Un abrazo grande. Gracias. Información de último momento, vamos. Soy Lucía, para él está todo bien. Último momento. Último momento.